Buenas noches con los presentes. Les voy a compartir la presentación, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Por favor, me confirman si pueden ver la presentación y me pueden escuchar. Sí. Sí, doctor, se escucha y se ve. Le agradezco, muchas gracias. Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo que se conoce como estatus convulsivo. Este es uno de los motivos de consulta bastante frecuentes en los servicios de emergencia. Entonces, y también el estado convulsivo, que vamos a ver de qué se trata, es uno de los principales motivos de ingreso a las unidades de área crítica. Entonces, ustedes como personal de salud, es un tema que también de alguna u otra forma en algún momento van a verse en contacto con un caso de pacientes con crisis convulsivas. Aquí vamos a ver de aquellas situaciones en las que el paciente necesita un cuidado más complejo e incluso un cuidado con un manejo avanzado de la vía aérea, que es básicamente en lo que nos vamos a enfocar. Y básicamente es un estado de gravedad o una persistencia de las crisis convulsivas van a ser el motivo que lleve a los familiares a llevar al paciente a la consulta o el primer contacto con ustedes como personal de salud. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora acerca del abordaje inicial de estos pacientes. Entonces, el estado epiléptico o el estatus epiléptico, ¿sí?, se constituye como una emergencia médica y de tipo neurológica, ¿no?, o neurocrítica, como lo llamamos nosotros, que requiere una evaluación y tratamiento oportuno, porque su demora en el diagnóstico, en el manejo y en el abordaje de estos pacientes va a influir directamente en el pronóstico en cuanto a su mortalidad en estos pacientes, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, ¿sí?, debemos confirmar verificando la presencia de una o más crisis convulsivas generalizadas, que estas pueden ser tónico-clónicas, ¿sí?, que van a ser de tipo incesantes y va a durar más de 5 minutos. O múltiples crisis convulsivas bilaterales sin retorno interictal o nivel de conciencia. Entonces, nosotros normalmente, o quizá ustedes en algún momento, habrán visto un paciente con crisis convulsivas. Muchas de estas crisis o estas agudizaciones son pacientes con este antecedente. De ahí que la etiología de una crisis convulsiva puede ser variada, ¿no? Puede ser metabólica, producto de trauma, producto de secundario a masas o tumoraciones, desequilibrios hidroelectrolíticos, hemorragias, infartos. Bueno, la etiología es múltiple, como ustedes ya en algún momento lo revisaron. Pero hay que tener en cuenta esta especificación y el concepto de lo que nosotros llamamos estatus convulsivo. Son crisis convulsivas repetidas. Anteriormente el concepto era de 3 minutos, ahora es de 5 minutos, ¿sí? Entonces, crisis convulsivas que no cesan, no ceden o no paran y lleva un tiempo más de 5 minutos. Ante ese escenario estamos hablando de un paciente con estatus convulsivo, ¿sí?, o estado epiléptico. O en su defecto, crisis convulsivas repetidas, ¿sí?, en este caso puede ser menor tiempo, en el que el paciente no recobre, ¿sí?, el nivel de conciencia o no salga del estado posictal. Entonces, estas dos especificaciones debemos tenerlas en cuenta el momento del diagnóstico de un estado epiléptico, ¿no? ¿Por qué es importante este diagnóstico? Sí, el diagnóstico, más antes que un diagnóstico, el concepto más bien del estado epiléptico, porque la conducta va a ser diferente, ¿sí? Diferente es cuando un paciente tiene una crisis convulsiva, entra en su estado posictal y recupera la conciencia o quizá ya cede la crisis. Quizá sea un paciente que no tenga criterios de gravedad
y en su defecto puede ser manejado en un servicio de hospitalización o en su defecto puede retornar a su domicilio, obviamente con la demás evaluación, pero en el estado epiléptico vale tener en cuenta estas dos especificaciones. En cuanto a los pacientes con ataques convulsivos generalizados, ¿sí?, que sean frecuentes o separados desde el punto de vista en tiempo, ¿sí? Y debemos tener en cuenta el recobro o no del nivel de conciencia para poder determinar de lo que les mencionaba previamente si se trata o no de un estado epiléptico. Hay pacientes, ¿sí?, que pueden estar inestables y requieran un manejo, ¿sí?, un manejo inmediato en unidades de cuidados críticos. Es lo que debemos tener en cuenta, ¿sí? En cuanto al diagnóstico diferencial, es importante, ¿sí?, es importante que nosotros, en el momento del abordaje clínico a estos pacientes, definamos si el paciente se encuentra o no en un estado epiléptico, ¿sí?, algo convulsivo generalizado, teniendo las dos premisas en el concepto de lo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. El estado epiléptico mioclónico o motor focal puede ser muy difícil de distinguir, ¿sí?, de otras condiciones. Las principales consideraciones que debemos tener en cuenta son las siguientes. En un estado epiléptico psicógeno, ¿sí?, es aquella situación en la que vienen los denominados síndromes conversivos, ¿no?, en las que es muy frecuente en las lamitas desencadenado por un evento emocional que muchas veces viene temblando, pero tienen contenido de conciencia, ¿no? Debemos tener en cuenta ese escenario para precisamente discernir o no si el paciente se encuentra en un estado epiléptico o no. Encefalopatías, ¿no? Encefalopatías con falta de respuesta. Debemos tener en cuenta si el paciente en realidad tiene, qué sé yo, encefalopatía urémica, encefalopatía hepática, una encefalopatía metabólica, ¿sí?, trastornos de la glicemia u otras situaciones u otras entidades que puedan simular, en este caso, un cuadro de crisis convulsivas. Trastornos del movimiento, como temblores o distonías, previas a enfermedades neurológicas que el paciente puede ya tenerlas como antecedente previo. Por eso es importante, como en toda enfermedad, hacer un adecuado, ¿sí?, una adecuada anamnesis precisamente de las enfermedades previas, la medicación que toma, porque muchos de estos eventos pueden ser agudizaciones de los cuadros crónicos, ¿no? Y precisamente diferenciar de aquellos eventos en los que no entren en esta clasificación de un estado epiléptico, que es el tema de nuestro interés. La rapidez del abordaje en estos pacientes, ¿sí? El primero, identificar, llegar al diagnóstico de un estado epiléptico y actuar con rapidez. El tratamiento del estado epiléptico va a depender mucho del tiempo, ¿sí? Existen hospitales que han implementado sistemas de alerta del estado epiléptico y esto se ha visto en estudios que reducen en gran medida el tiempo de administración de los medicamentos anticonvulsivantes. Valdría la pena, ¿no?, que se establezcan protocolos en las distintas unidades de salud. Esperemos que con el tiempo eso pueda manejarse, pero son una de las muchas herramientas que tenemos en el momento del abordaje de estos pacientes. El manejo inicial, ¿sí?, requiere de una evaluación clínica rápida, ¿sí?, y un tratamiento de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, el momento que nos viene un paciente con un estado epiléptico, debemos abordarle como un paciente, ¿sí?, un paciente en condición grave o crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos de igual forma a abordarlo en forma protocolizada, de acuerdo al protocolo ATLS, ¿no?, al ABCD del trauma. Entonces, el paciente vamos a darle distinto abordaje, si necesita oxígeno y demás, que ya vamos a ver adelante de lo que vamos a hacer. Pero un manejo oportuno, ¿sí?, lo más temprano posible, es de vital importancia en estos pacientes. Uno de los pilares en el manejo y el abordaje inicial del paciente con estatus epiléptico es la farmacología de estos pacientes, ¿no? La medicación urgente, el pilar fundamental está dado por las benzodiazepinas, ¿sí?, que deben iniciarse en forma temprana, ¿sí?, en los primeros minutos del abordaje de este paciente posterior al diagnóstico. Entonces, y posterior a ello, sí, se pueden usar otros fármacos
una vez que el estado epiléptico haya cedido, y vamos a tener en cuenta, ¿sí?, que debemos usar un segundo fármaco anticonvulsivante no benzodiazepínico, ¿sí?, en asociación a la benzodiazepina inicial, ya que estos medicamentos, las benzodiazepinas, van a tener una biodisponibilidad, ¿sí?, o un tiempo de acción corto. Entonces, siempre así la convulsión ya haya cedido, en este caso no estaríamos hablando de un estado epiléptico, pero ya si la crisis convulsiva cedió, está indicado usar un segundo medicamento. En cuanto a la evaluación enfocada al paciente, ¿no? Entonces, decimos que un paciente en estado epiléptico debemos dar un abordaje temprano y un tratamiento temprano, ¿sí? El médico debe tener hacer una indagación, un historial completo del paciente, ¿sí? Obviamente basado en un familiar, porque en ese momento va a ser difícil tener una entrevista con el paciente, para determinar precisamente, ¿sí?, si se administraron prehospitalariamente ya fármacos como benzodiazepinas o medicamentos anticonvulsivantes, el historial de epilepsia del paciente, si el paciente ya tenía el diagnóstico de crisis convulsivas y si recibía medicación para eso. Indagar sobre factores precipitantes, es decir, qué pudo haber desencadenado, ¿sí?, las convulsiones, si estaba padeciendo una enfermedad o si se trata de una enfermedad aguda, sufrió una caída, un accidente de tránsito, ¿sí?, perdió la movilidad, estuvo disártrico, qué sé yo, ¿sí? Exposición a sustancias tóxicas, abuso de sustancias como alcohol o síndrome de abstinencia, o el paciente entró en un plan de terapia, ¿no?, en el que por abstinencia el paciente pueda desencadenar crisis convulsivas. O en su defecto, si es que se hizo un ajuste a los fármacos que el paciente no toma regularmente, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta y considerar qué medicamentos actualmente el paciente consume. Y debemos tener en cuenta también del estado epiléptico previo del paciente, ¿no? Y qué respuesta a los fármacos el paciente ha estado teniendo y si ha estado en seguimiento por la especialidad de neurología, en este caso, y sus chequeos regulares. Y debemos también tener en cuenta y no dejar de lado otros diagnósticos médicos activos que puedan ser un detonante para el estado epiléptico o, en su defecto, otros estados que desencadenen precisamente el estado epiléptico. En cuanto a aquellos pacientes con estado epiléptico, debemos hacer un examen físico inicial, ¿sí?, que obviamente por las circunstancias va a ser bastante limitado, sobre todo si se encuentra el paciente en crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas. Vamos a hacer una evaluación médica del estado hemodinámico, del estado circulatorio de nuestro paciente y el estado respiratorio. Como habíamos mencionado, ¿sí?, en un paciente con estado epiléptico, crisis convulsivas, la gravedad o el pronóstico de estos pacientes es directamente proporcional al tiempo que se encuentran en convulsiones. Entonces, la atención de este paciente va a ser mediante el protocolo ATLS, va a convertirse en una emergencia, ¿sí? Y vamos a iniciar el abordaje de la vía aérea. Vamos a ver que la vía aérea esté despejada, ¿sí?, que la vía aérea esté expedita. Ve que la respiración, el paciente esté respirando, entonces en este caso vamos a garantizar, a darle oxígeno, vamos a ver si tiene restos de comida, de vómito, de sangre, ¿sí? O en su defecto, muchos de ellos sufren cortes de las estructuras anatómicas de la vía aérea superior, ¿no? Debemos tener en cuenta su estado hemodinámico, la circulación, la presión, el resto de signos vitales. Debemos ver el déficit neurológico, en este caso del paciente, que obviamente lo va a tener, ¿sí? Y la exposición, puede que este paciente haya sido desencadenado el estado epiléptico producto de un trauma o, en su defecto, ver otras etiologías, ¿no? Que un trauma cráneoencefálico puede ser el detonante, ¿sí?, del estado epiléptico, o en su defecto el estado epiléptico puede, ¿sí?, haber sido un detonante para un trauma cráneoencefálico o viceversa, ¿no? Si la sepsis es la causa de lo que habíamos mencionado, si existen nisocoria, ver signos de
síndrome de hipertensión endocriniana, ¿sí? Y actuar como tal, o sospecha clínica de un paciente con meningitis o una infección del sistema nervioso central. Es súper importante para el abordaje que nosotros tengamos que dar a este paciente, sobre todo en el tratamiento. Realizar un examen neurológico rápido, ¿sí? Para determinar el tipo de estado epiléptico o si el paciente se encuentra en estatus o no, ¿sí? Y si es posible, determinar mediante el examen clínico, mediante una adecuada historia clínica, la posible, ¿sí? La posible etiología que le llevó al paciente a entrar en un estado epiléptico. Entonces, en el momento del abordaje del paciente con estado epiléptico, debemos actuar, como decía, en forma oportuna y temprana, ¿no? Es decir, si convierte en una emergencia, nuestro enfoque debe estar enfocado a los pacientes con estado epiléptico convulsivo y simultáneamente, ¿sí? A la administración de los fármacos en forma temprana, los fármacos anticonvulsivantes. Uno de los principales objetivos es precisamente establecer y mantener una permeabilidad de las vías respiratorias, ¿sí? Así como garantizar un adecuado estado hemodinámico. No es que el paciente viene por convulsiones o viene por fiebre o por dolor. Vamos a tratar sintomáticamente, que muchas veces son muchos de los errores que cometemos como personal de salud. Por eso es que existen los protocolos y debemos apegarnos a eso. Obviamente que hay que individualizar a los pacientes, pero siempre debemos garantizar, ¿sí? Garantizar y tratar de seguir los protocolos ya establecidos en el momento del manejo del paciente críticamente enfermo, el paciente de emergencia, para evitar que se nos pasen cosas. Entonces, la vía respiratoria, garantizar que el paciente respire es de suma importancia, su estado hemodinámico también es muy importante. El objetivo en estos pacientes es parar las convulsiones, ¿sí? Así con el fin de prevenir que estas convulsiones sostenidas causen lesiones cerebrales, ¿sí? Permanentes, incluso que puedan llegar a ser fatales. Identificar y tratar la causa, ¿sí? O la posible causa que desencadenó el estado epiléptico, el estatus epiléptico, porque esto va a amenazar definitivamente la vida o aquellas situaciones en las que se trate de una tumoración, un sangrado, un enfermedad cerebrovascular que haya sido el detonante. En el caso del trauma, ¿sí? No debemos tener en cuenta el resto de una evaluación completa y general del paciente, si hay que hacer otras intervenciones. Tiene hemoneumotórax, si está con choque, si el paciente tiene un trauma abdominal o tiene alguna otra lesión, debemos tenerla en cuenta, ¿sí? El momento de la revisión primaria, el momento que el paciente llega, ¿no? Debe tener en cuenta si el paciente fue con trauma, ¿no? Si el paciente tiene un cuadro de sepsis, de lo que habíamos visto en la charla previa, si tiene signos de sepsis, choque séptico, igual atender esa parte. Si el paciente presenta síntomas o clínica de meningitis, si el paciente vino con febril, con disminución del sensorio, rigidez nucal, ¿sí? Todas estas características clínicas que nos hagan sospechar de una meningitis, una encefalitis, y de igual forma el tratamiento, tanto para el estado epiléptico como para la neuroinfección, debe ser temprano, ¿no? Porque de eso dependerá la mortalidad del paciente directamente. O una lesión cerebral de tipo estructural que debemos tratar de identificar. El monitoreo, sí, debemos tener en cuenta el monitoreo de las constantes vitales de nuestro paciente, un paciente en estado epiléptico. En cuanto a complementarios, sí, nos beneficiaríamos de gases arteriales, ¿sí? Nos va a dar información del medio interno de nuestro paciente y quizá puede darnos información valiosa acerca del detonante o desencadenante para el estado epiléptico, ¿sí? En aquellos pacientes que no respondan a la terapia inicial. En aquellos pacientes que se perpetúe el estado epiléptico, quizá requerirán un manejo avanzado de la vía aérea y soporte ventilatorio. Esto deberemos individualizarlo de acuerdo a la complejidad de nuestro paciente. En cuanto a las vías respiratorias, como habíamos mencionado, muchos de estos pacientes, ¿sí? Pierden o hay disminución del sensorio, disminución del nivel de conciencia,
muchos de ellos vomitan, muchos de ellos tienen trauma en la vía aérea superior. Entonces, debemos tener en cuenta de garantizar maniobras de posicionamiento y dispositivos de la vía aérea, ¿sí? Algunos autores desaconsejan excepción de dispositivos por la vía orofaringea y más bien lo recomiendan por la vía nasofaringea. Hay pacientes que requieren el manejo avanzado de la vía aérea en la atención prehospitalaria, aunque no se recomienda, como ya habíamos avanzado, porque importa mucho la experticia y la formación del personal en el caso que exista vía aérea difícil o en el caso que haya complejidad en el abordaje de esa vía aérea y se ha visto mayores complicaciones en el intento de asegurar un manejo avanzado de la vía aérea. ¿Cómo vamos a proceder? Precisamente a administrar una mayor cantidad de oxígeno posible, de FiO2 posible, para garantizar adecuadas saturaciones en nuestro paciente, porque la ventilación va a comprometerse en este tipo de pacientes con estado epiléptico. Evaluar cianosis, evaluar constantes vitales como la saturación, la pulsioximetría de oxígeno, ¿no? Debemos tener en cuenta si nuestro paciente está en apnea, ¿sí? O tiene hipoxemia transitoria. En ese caso, el médico, o si se trata en atención prehospitalaria, el personal de salud o la primera abordaje usted como personal de salud va a dar ventilación con bolsa mascarilla a este paciente para garantizar una adecuada oxigenación, una adecuada apertura de la vía aérea, como están viendo, con corrección de los ejes, para permitir que el paciente pueda hacer un adecuado intercambio gaseoso. En cuanto a los pacientes que deben someterse a un manejo avanzado de la vía aérea, sí, ya hemos revisado intubación de secuencia rápida, insuficiencia respiratoria, sabemos nosotros los criterios del manejo del paciente de la vía aérea o manejo avanzado de la vía aérea, precisamente aquel paciente, sí, que tenga desprotegida, sí, o no sea posible mantener permeable la vía aérea, como habíamos dicho, en todo paciente con nivel de conciencia menor de 8, está indicado el manejo avanzado de la vía aérea. En pacientes que tengan apnea o ventilación inadecuada, ventilación irregular o no garantiza una adecuada ventilación, pacientes con hipoxemia, ¿no? De saturación. El estatus epiléptico es una indicación para oxigenar y ventilar al paciente, ¿sí? Minutos, pero el criterio es más de 5 minutos. Si usted ve que un paciente está en estatus convulsivo, en estado epiléptico, tiene que hacer un manejo avanzado de la vía aérea. Y en aquellas situaciones en las que haya la necesidad de proteger las vías respiratorias, ¿sí? Para precisamente trasladar al paciente al servicio de imagen para realizar una tomografía, en este caso cerebral, ¿sí? Para confirmar o descartar una enfermedad cerebrovascular o en pacientes con enfermedad cerebrovascular en territorio de la basilar. Sería una indicación para manejo avanzado de la vía aérea. En cuanto a la secuencia de intubación rápida, ¿sí? En la secuencia de intubación rápida que habíamos hablado, en la inducción, se recuerdan que la inducción primero damos analgesia, damos la sedación, un medicamento, un sedante, y tercero vamos a dar un fármaco relajante neuromuscular. Inicialmente podemos usar, en este caso, fentanil o ramifentanil, ¿sí? Pues la analgesia. Y luego vamos a dar un sedante que puede ser una benzodiazepina o podemos dar propofol. En este caso se recomienda el propofol ya que tiene una actividad anticonvulsivante. Se puede alternar con otras opciones como midazolam o etomidato, aunque el etomidato se ha visto un riesgo de mayor actividad convulsiva, entonces no sería la de primera elección. Los bloqueantes neuromusculares, hay que tener en cuenta que los bloqueantes neuromusculares van a garantizar, ¿sí? En este caso, que se pueda acceder al manejo avanzado de la vía aérea. Y el hecho que el paciente deje de temblar, ¿sí? No significa que estamos tratando la actividad convulsiva.
Entonces, eso hay que tenerlo claro. No está indicado relajar a un paciente, ¿sí? O tener con infusión de relajante muscular en un estado epiléptico, en un estado convulsivo, ¿no? Los expertos recomiendan recomiendan no utilizar o desaconsejan el uso de la succinilcolina. Porque obviamente conocen que existe un riesgo de hiperpotasemia. El paciente con crisis convulsivas crónico-clónicas puede ser un estado de rabdomiolisis, ¿no? Entonces, he ahí la explicación de que esto no se use, ¿no? Podemos también utilizar bolos de relajante neuromuscular en el caso de que el paciente sea llevado a hacer procedimientos como complementarios, tomografía simple del cráneo, el paciente se encuentra aún convulsivando, con un relajante muscular facilitará en este caso el procedimiento o en su defecto, si es que la indicación es realizar una punción lumbar, ayudará a realizar estos procedimientos. En cuanto a la circulación y excesos vasculares, nos va a ser útil en el momento del abordaje de este paciente. Para ese momento tomar muestras sanguíneas, ¿sí? Y administración de los medicamentos. Como habíamos dicho, la administración de los medicamentos en forma temprana es uno de los pilares en el manejo. Y si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica, la administración de fluidos, ¿no? La administración de anticonvulsivantes, en el caso que por la emergencia, depende de la capacidad del personal o en su defecto la dificultad para acceder a un acceso venoso, ¿sí? Tenemos opciones como la administración de fármacos por vía rectal, intramuscular, bucal y nasal, ¿no? Entonces son otras vías de administración de las benzodiazepinas que van bastante bien y actúan en forma rápida y pueden controlar la crisis, ¿no? Si no es posible, ¿sí? Canalizar o acceder a un acceso venoso en los primeros 5 minutos de abordaje del paciente. Los tratamientos más urgentes, en este caso, como habíamos mencionado, posterior a la vía aérea, al estado hemodinámico, al administrar los fármacos como las benzodiazepinas, si es que no es posible, ¿sí? Si no es posible acceder mediante vía intravenosa, se puede usar la vía intraósea, aunque es más utilizada en niños. En adultos no hay tanta investigación con respecto a esta opción. El soporte hemodinámico, estos pacientes, ¿sí? En estado epiléptico, vamos a tener en cuenta que el estado epiléptico no va a causar hipotensión o estados de shock en los pacientes, ¿sí? Hay que tener en cuenta, ¿sí? Que el estatus epiléptico directamente, fisiopatológicamente, no va a desencadenar hipotensión. Debemos tener en cuenta causas subyacentes, ¿sí? Fallas cardíacas, choque cardiogénico, hemorragias, traumas, sepsis, ¿sí? Otras entidades que podrían estar asociadas al estatus epiléptico, ¿no? Al estado epiléptico. Si tiene el paciente síntomas de choque como liguria, taquimia, una perfusión deficiente, acidosis metabólico, debemos sospechar del paciente se encuentra en choque, ¿no? Como habíamos dicho, el concepto de choque, hipoperfusión tisular. En estados de hipotensión, ¿sí? Debemos tener en cuenta que la administración de las benzodiazepinas podrían ser una de las etiologías para que nuestro paciente esté hipotenso. Entonces debemos prever para tomar las medidas el momento de la inducción, quizás si dimos un manejo avanzado de la vía aérea o si administramos las benzodiazepinas para el estado epiléptico, ¿sí? En pacientes con sospecha de choque, debemos dar el soporte hemodinámico. Podemos empezar entre 500 a 1 litro, ¿sí? O como habíamos manifestado, en caso del abordaje del choque, entre 20 a 30 cc por kilo de peso de volumen. O en su defecto, si la respuesta no es adecuada, podemos iniciar vasopresor por vía periférica, ¿no? En cuanto a qué conducta debemos tener en cuenta en cuanto a los complementarios o exámenes para precisamente tratar de determinar la causa que llevó al estado epiléptico de nuestro paciente, podemos hacer estudios
de la sangre, de la orina, podemos hacer determinaciones rápidas, ¿sí? De la glucosa sérica junto a la cama en ese caso, o glucosa central en laboratorio, electrolitos como calcio, fósforo, magnesio que pueden ser desencadenantes de estados epilépticos, pruebas de función hepática, pacientes con encefalopatía hepática, amonio, ¿sí? Hemogramas completos, niveles séricos de medicamentos anticonvulsivantes, si es el paciente que ya tiene un diagnóstico de anticonvulsivante para ver si los niveles de los fármacos son subterapéuticos o algún tipo de intoxicación. El examen toxicológico de orina, de acuerdo a la etiología que habíamos mencionado, ¿sí? En qué pacientes puede desarrollarse el estado epiléptico, drogas, abstinencia o otro tipo de sustancias como la cocaína, otros estimulantes que podrían dar lugar a un estado epiléptico, ¿no? Toxicológico en sangre y orina. Pruebas de embarazo para mujeres en edad fértil, si debemos tener en cuenta para el manejo de los fármacos y el manejo del paciente, en este caso obstétrica crítica. Niveles de troponina, que no puede ser reconocida pacientes con infarto o miocardio en el momento del estado epiléptico, puede darse por bajo gasto, ¿no? Niveles bajos de piridoxina podrían ser la encefalopatía hipóxica metabólica, encefalopatía metabólica, ¿no? Que pueden desencadenar un estado epiléptico y debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Los pacientes por intoxicación alcohólica también y otras posibles etiologías. En cuanto a la inestabilidad hemodinámica de los pacientes, podemos usar herramientas, como habíamos mencionado en el choque, como el lactato sérico, ¿sí? Signos clínicos de hipoperfusión tisular, llenado capilar, Motley score, ¿sí? O el monitoreo dinámico que habíamos hablado del paciente con choque. O determinar si el paciente tiene una infección subyacente y se trate también de un paciente con sepsis del choque séptico. Trastornos metabólicos son frecuentes que pueden desencadenar un estado epiléptico, ¿sí? Corregir hipoglicemia, pacientes con antecedentes de diabetes que hacen ajustes a sus fármacos, ¿sí? Y corren riesgo de hacer hipoglicemias. Trastornos metabólicos que pueden tener relación, pacientes, por ejemplo, con encefalopatía metabólica, ¿sí? Se benefician de tiamina, o pacientes con hipoglicemia se benefician de 100 miligramos de tiamina o dextrosa a 50 cc, ¿sí? Lo podemos pasar en bolo. Normalmente se recomienda pasarlos por catéter venoso central. Si es que no tiene un acceso intravenoso, se lo puede pasar por la sonda orogástrica, ¿no? O intraósea. Entonces, estas son las vías que podemos usar. O si el paciente no tiene vía o no tiene un acceso, se puede usar glucagón intramuscular para precisamente corregir esta causa metabólica, ¿no? Es como encenderle al paciente. Muchos pacientes que, bueno, están con este estatus epiléptico o vienen por disminución del sensorio. Usted le pone la dextrosa y es como que el paciente se despierta. Muchas veces puede haber una encefalopatía metabólica, es decir, sufrir un daño severo y permanente del paciente y tener consecuencias realmente severas. La hipoglicemia podría llevar a convulsiones y un estado epiléptico. La hiponatremia y hipocalcemia graves también podrían causar un estado refractario a los medicamentos anticonvulsivantes. Es decir, si no corregimos la causa, por más fármacos anticonvulsivantes que administremos a nuestro paciente, quizá el estado epiléptico no va a ceder. Sospechar en el caso de envenenamiento por isoniazida, que es otra de las nuestro país es endémico, existen provincias y ciudades endémicas que reciben tratamiento, ¿sí? Antifímico, y esta podría ser una causa, ¿sí? De un estado epiléptico o convulsiones. El tratamiento se lo hace con piridoxina y vitamina B6, que debemos tener en cuenta, y el diagnóstico lo podríamos encontrar mediante una adecuada historia clínica. El paciente se encuentre recibiendo esquema antifímico. En cuanto al tratamiento anticonvulsivo de emergencia, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hemos determinado que nuestro paciente se encuentra en estado epiléptico, es decir,
que ha estado convulsivando más de 5 minutos o en su defecto varias convulsiones sin recuperación del nivel de sensorio. Como les había dicho, el abordaje lo hacemos con un paciente con trauma, el ABCD del trauma, o si el paciente viene posterior a un accidente de tránsito, qué sé yo, caída, intoxicación o demás. El tratamiento anticonvulsivante es uno de los pilares en el manejo de estos pacientes. El enfoque farmacológico, sí, para el estado epiléptico está basado en el Neurocritical Care Society American Epilepsy. Lo ha enfocado en distintas patologías, ¿sí? Como el estado epiléptico convulsivo generalizado. Este se caracteriza porque el manejo debe ser inmediato. Las guías de esta sociedad nos recomienda el uso de benzodiazepinas, ¿sí? Y complementar un medicamento anticonvulsivante de acción prolongada. En este caso, sin esperar un electroencefalograma. El retraso en el manejo o la administración de un fármaco, ¿sí?, anticonvulsivante va a tener un impacto directo con la morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Existen esquemas de manejo de terapia anticonvulsivante. Tenemos la primera terapia, deben ser enfocadas o direccionadas, el fármacos de elección son las benzodiazepinas, ¿sí? Las benzodiazepinas son los fármacos de primera línea, ¿sí? En el estado epiléptico estamos hablando, ¿sí? Convulsivo, porque han demostrado controlar las convulsiones de forma rápida, ¿sí? Entre estos, los principales fármacos tenemos el diazepam, lorazepam y el midazolam. ¿Cómo vamos a elegir estos fármacos? Los fármacos, las benzodiazepinas, vamos a elegirlas dependiendo de su vía de administración. Al tratarse de una emergencia y al tratar del abordaje de un paciente en estado convulsivo, la vía intravenosa sí sería la ideal. En este caso, sí, si es la vía intravenosa, se prefiere el lorazepam. En el caso de la vía intramuscular, preferiríamos al midazolam. Tiene otras opciones, la intranasal y la bucal también. El diazepam se puede administrar vía rectal, ¿sí? Entonces, dependiendo de la disponibilidad, como les decía, y la vía de administración que tengamos en nuestro paciente para poder dar la primera terapia de las benzodiazepinas como esquema de primera línea en la terapia en un estado epiléptico. Se debe asociar un medicamento anticonvulsivante intravenoso, ¿sí?, no benzodiazepínico, como el levetiracetam, la fenitoína o fosfenitoína, el ácido valproico o la ancosamina, ¿no? O en su defecto el fenobarbital. Si aún así las convulsiones ya hayan cedido o hayan cesado. Sí, si ya dimos la benzodiazepina, la administramos de vía intravenosa, intramuscular, intranasal o intrabucal o por último intrarrectal, y de esta forma el paciente pudo superar el estado epiléptico o ya dejó de convulsionar. Está indicado dar un segundo fármaco anticonvulsivante vía intravenoso, ¿sí?, no benzodiazepínico, como les menciono, aun si las convulsiones ya hayan cedido. Esto está recomendado en el manejo inicial de los pacientes. En cuanto al tratamiento prehospitalario, hablamos que los fármacos de elección son las benzodiazepinas como de manejo de primera línea en el ambiente prehospitalario. Estos fármacos han demostrado ser seguros y eficaces en la administración en el ambiente prehospitalario. Podemos usar el midazolam, 10 miligramos intramusculares, lorazepam, una dosis de 4 miligramos intravenosos, o el clonazepam, 1 miligramo intravenoso, ¿no? Estas son opciones usadas, sobre todo el clonazepam, en Europa y en Estados Unidos. Lamentablemente, esta vía de administración, esta presentación no la poseemos muchas veces en nuestras unidades. El diazepam rectal, ¿sí?, hasta dosis de 20 miligramos en un adulto. Podemos usar el diazepam intranasal, dosis de 0,2 miligramos por kilo, es una buena alternativa. El midazolam, ¿sí?, existen presentaciones bucales o nasales a dosis de 0,2 miligramos kilogramo, aunque en el midazolam se puede usar el vial intravenoso, ¿sí?, el mismo fármaco a esas dosis
en vía intranasal o vía, en este caso, bucal, ¿sí? Que tienen un igual efecto, ¿sí? De control del estado epiléptico. El midazolam, ¿sí? Hay presentaciones de aerosol nasal. Podemos dar una dosis de 5 miligramos en cada fosa nasal hasta complementar las 10 dosis de 10 miligramos. Si la formulación aeronasal, ¿sí? No está disponible, podemos usar, como les decía, la presentación intravenosa a dosis de 0,5 miligramos de 3 a 5 veces a nivel nasal o bucal, ¿sí? Hasta completar una dosis máxima de 10 miligramos, que de igual forma va a tener una buena biodisponibilidad y va a tener un adecuado efecto en el estado epiléptico. En cuanto al tratamiento hospitalario, las benzodiazepinas, ¿sí? Debemos administrarla de forma temprana, ¿sí? Está indicado dar un segundo fármaco anticonvulsivante no benzodiazepínico, ¿sí? Complementario. El 20% de los estados epilépticos pueden ser estados refractarios, ¿sí? La dosificación inadecuada, es decir, administración de dosis subterapéuticas, pueden ser causas de prolongación del estado epiléptico. Por eso es que debemos manejar las dosis de estos fármacos. El lorazepam, ¿sí? Vamos a poder administrar dosis de 0,1 miligramo por kilo de peso intravenosa, ¿sí? Que se puede administrar a dosis de 2 miligramos minutos y evaluar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos dar dosis de 4 miligramos en bolo en estos pacientes y que se va a cumplir a un peso estándar de un paciente de 70 kilos, ¿no? Otras opciones, podemos dar diazepam 0,15 miligramos por kilo intravenoso hasta 10 miligramos por dosis, ¿no? Estas benzodiazepinas. Cuando el acceso intravenoso no está disponible muchas veces por el escenario, porque el paciente está en estatus con convulsiones crónico-clónicas y demás, se puede usar el midazolam intramuscular. Esta es una vía de administración bastante segura y bastante eficaz en el estado epiléptico. Para pacientes con peso mayor de 40 kilos, podemos usar el midazolam, dosis de 10 miligramos, ¿sí? Por vía intramuscular, nasal o bucal, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, si no tenemos la presentación o el vial nasal, podemos usar este fármaco en administración por vía nasal o por vía bucal, en caso de emergencia y no tener una vía intravenosa. En cuanto a la eficacia de las benzodiazepinas, ¿sí? Se vio que redujo las tasas de complicaciones respiratorias y circulatorias, perdón, en comparación con el placebo de muchos estudios. El lorazepam y el diazepam, sí, fueron igual de efectivos en los estudios en parar las convulsiones y no se vio diferencia en cuanto al soporte ventilatorio en estos pacientes que puedan requerir o no soporte ventilatorio. En cuanto al diazepam, sí, tiene una alta solubilidad por los lípidos, atraviesa la barrera hematoencefálica en forma rápida, detiene las convulsiones, ha visto que es bastante eficaz en el control de las convulsiones. Podemos usar dosis de 0,1 el diazepam, ¿ya? 0,1 a 0,15 miligramos kilo, hasta 10 miligramos el diazepam, ¿sí? Podemos hacer un control entre los 10 y 20 segundos, ya va a estar actuando y va a ese tiempo ya vamos a encontrar incluso concentraciones en líquido cefalorraquídeo alrededor de los 3 minutos, ¿no? Tiene un efecto anticonvulsivante menos de 20 minutos, ¿sí? Y del 50 al 80% de los pacientes podrán tener un control adecuado del estado epiléptico, ¿sí? El 50% podrían tener una recurrencia en las próximas 2 horas por precisamente un metabolismo rápido de las benzodiazepinas. Por eso se recomienda un segundo fármaco no benzodiazepínico, ¿sí? Existe una presentación de gel rectal, ¿sí? Y también una formulación en aerosol nasal, ¿sí? Para los pacientes mayores a 6 años, ¿no? Eso con el
diazepam. En cuanto al midazolam, sí, que es otra benzodiazepina eficaz para detener las convulsiones. Una de las características es que actúa bastante rápido, sí, tiene una vida media corta en el sistema nervioso central. Se puede administrar intramuscular, intranasal y intrabucal a dosis de 0,2 miligramos por kilo, una dosis máxima de 10 miligramos, ¿sí? Se puede iniciar con 5 miligramos. La infusión continua del midazolam intravenoso se utiliza en el caso de pacientes con estado epiléptico refractario, es decir, que a dosis iniciales de benzodiazepinas no han cedido las convulsiones. Obviamente, si iniciamos una infusión continua, se maneja normalmente a otras dosis, a dosis mucho más altas, que puede ir entre 2 y 3 miligramos kilo hora, ¿sí? Para esto, nuestro paciente ya va a requerir un manejo avanzado de la vía aérea e intubación y ventilación mecánica. En cuanto al clonazepam, podemos usar dosis de 0,015 miligramos por kilo. Es otro de los fármacos de primera línea para el estado epiléptico. Van a tener un menor riesgo de estado epiléptico refractario el uso del clonazepam en comparación con el lorazepam, ¿no? El clonazepam intravenoso no está disponible en Estados Unidos, se ve más frecuente en Europa y como un agente de primera línea en el control, precisamente por lo que acabamos de mencionar, un agente de primera línea en Europa. Eso en cuanto a los fármacos de primera línea, ¿sí? Habíamos hablado principalmente de las benzodiazepinas, como el diazepam, midazolam y el clonazepam, como las primeras opciones en el manejo del paciente con estado epiléptico. Como segunda línea o segunda terapia, tenemos medicamentos anticonvulsivantes no benzodiazepínicos, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones? Precisamente se usan para prevenir la recurrencia del estado epiléptico de las crisis convulsivas. E incluso si, como ya mencionamos, aún si ya hayan cedido las convulsiones al momento de la administración de las benzodiazepinas, ya que, como habíamos mencionado, las benzodiazepinas tienen un tiempo de acción corto. La terapia inicial sola, y esta es la razón básicamente, la terapia inicial sola tiene una tasa de recurrencia de estado epiléptico inaceptablemente alto. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos utilizar un segundo fármaco anticonvulsivante no benzodiazepínico como complemento en el manejo del paciente con estado epiléptico, ¿sí? Debemos evitar las infradosificaciones de los medicamentos anticonvulsivantes, ¿sí? Debemos elegir un agente, ¿sí? De entre los agentes de segunda línea sugerimos el levetiracetam, aunque tenemos opciones como el levetiracetam, la fenitoína, fosfenitoína y el ácido valproico. En cuanto al levetiracetam, vamos a dar una dosis de carga de 60 miligramos por kilo, ¿sí? Una dosis máxima de 4.5 gramos o 4.500 miligramos, ¿no? Infundidos durante 15 minutos. Podemos usar 1 gramo, 1.5 gramos cada 12 o de acuerdo al kilo de peso, podemos dividir cada 12 cada 8 horas. La fenitoína, vamos a dar una dosis de carga de 20 miligramos por kilo, ¿sí? Esto podemos pasarlo unos 40 a 50 minutos a razón de unos 100 a 150 miligramos minuto. Dosis de mantenimiento, ¿sí? Podemos dar dosis adicionales de 5 o 10 miligramos por kilo, aunque se recomienda entre 15 miligramos por kilo, ¿no? Posterior al paso de la impregnación. Las dosis máximas que recomienda son de 30 miligramos por kilo. Entonces no vamos a superar esta dosis porque también puede tener ciertos efectos adversos. La fenitoína no es incompatible con benzodiazepinas en lo que se refiere a al método de administración. Esta se va a precipitar si se infunde en una misma vía de una benzodiazepina, ¿sí? La fenitoína y cualquier líquido glucosado o dextrosado también, por eso es que no se recomienda la misma infusión de este fármaco en el momento de administrar. Esto técnicamente debería tenerlo en cuenta el personal de enfermería y nosotros como prescriptores debe tener en cuenta de estas especificaciones.
El valproato, ¿sí? Vamos a dar una dosis de carga de 40 miligramos por kilo, hablamos de dosis de intravenosas, con dosis máximas de 3 gramos o 3.000 miligramos, ¿no? La dosis completa, administrar en 4 minutos. Esta es una de las ventajas, es que no va a haber efectos adversos en el momento de la administración, ¿sí? Si se lo hace en cuestión de minutos, me refiero. En cuanto a factores que influyen en la elección, ¿sí?, del fármaco anticonvulsivante, ¿qué tiene que ver? Vemos que tenemos de primera elección el levetiracetam, podemos usar la fenitoína, fosfenitoína y el valproato. ¿Qué situaciones o qué consideraciones debemos tener en cuenta? Factores individuales, ¿sí? Antecedentes de alergia, intolerancia, interacción farmacológica, las comorbilidades de los pacientes, ¿sí? Efectos adversos de los fármacos, la disponibilidad, ¿sí? La vía de administración y la experiencia del personal de salud con los fármacos. Por ejemplo, si ustedes como personal de salud están en un sitio de primer nivel de atención o un hospital del día y quizá ustedes tienen disponible, qué sé yo, fenobarbital. Yo creo que de acuerdo a la experiencia, sí, al manejo por seguridad vamos a usar, qué sé yo, el levetiracetam o la fenitoína. ¿Qué va a hacer? En este caso, ustedes van a estar más familiarizados antes que usar fármacos un poco con mayores efectos adversos que se deben usar en áreas críticas por las distintas complicaciones que podrían presentarse. Entonces, todo eso depende para nosotros elegir el fármaco, ¿sí?, que vamos a administrar en complemento a la benzodiazepina. El tratamiento con fenitoína, ¿sí?, es decir, aquellos pacientes que ya hayan recibido fenitoína, ¿sí?, o tengan dosis previa de fenitoína o ya tomen fenitoína, es razonable usar una segunda dosis de valproato o levetiracetam como un segundo agente en estado epiléptico continuo, ¿no? En aquellos pacientes que toman valproato, ¿sí?, en forma crónica o ya recibieron dosis, ¿sí?, o tienen un nivel terapéutico reciente ya establecido, es razonable usar en el valproato, hablo, la fenitoína o fosfenitoína, o podemos usar levetiracetam, ¿sí?, como un segundo agente en un paciente con estado epiléptico continuo. Para los pacientes que usen o tomen fenitoína, ¿sí?, o valproato en forma crónica y que se encuentren con niveles bajos del fármaco, ¿sí?, en el caso de que se pueda dosificar, se beneficiarán de una carga adicional, es decir, una carga adicional de fenitoína o valproato. En aquellos pacientes que tomen regularmente el levetiracetam o lo manejen en forma crónica, es razonable usar fenitoína o valproato como segundo agente si se desconoce la dosis, ¿sí? En este caso, recientemente tomó el paciente. O en su defecto, está indicado, ¿sí?, en el paciente que tomaba levetiracetam, ¿sí?, dar una dosis de carga, ya que no existe gravedad desde el punto de vista en niveles supraterapéuticos. Es por eso que este fármaco es mucho más noble que en comparación a los otros dos, y por eso es que se recomienda como primera elección, ¿sí?, como segundo fármaco. En cuanto a la eficacia de los medicamentos anticonvulsivantes, la eficacia comparativa en el tratamiento del estado epiléptico, la fenitoína, el valproato y el levetiracetam, en los estudios se ha visto iguales efectos, ¿no? Iguales efectos, y también se ha visto tasas muy similares en efectos adversos, aunque existen algunos estudios que recomiendan como de primera elección al levetiracetam. La carga, ¿sí?, la carga del fármaco de levetiracetam va a ser de 60 miligramos, como ya hemos dicho, por kilo intravenosa, una dosis máxima de 4.5 gramos. Podemos usar entre 1.000 y 3.000 miligramos, ¿no?, en adultos, y podemos infundirlo en un tiempo de 15 minutos. La bibliografía respalda que dosis de 4.5 gramos es segura y bien tolerada. Por los niveles de seguridad, bajos grados de interacción, este fármaco es de elección. En el estado epiléptico, que ya están recibiendo levetiracetam, en los pacientes con fallo hepático o insuficiencia hepática, tiene también
baja interacción con otros fármacos, tiene una adecuada tolerabilidad en general, y regímenes de medicamentos se puede usar con un régimen de un medicamento a largo plazo. Por eso es que estas ventajas que les acabo de mencionar, el levetiracetam es una buena opción para usarlo como un segundo fármaco posterior a las benzodiazepinas, e incluso podemos usarlo como fármaco de mantenimiento. La fenitoína, ¿sí? La fosfenitoína, vamos a dar una dosis de 20 miligramos, que esta podemos infundir la dosis de 100 y 150 miligramos minuto. Posterior a esto es con una dosis de carga. Debemos tener en cuenta y monitorizar a nuestro paciente, ¿sí? Porque podrían existir razón de inestabilidad hemodinámica, aunque no son tan frecuentes, pero vale la pena tenerlas en cuenta hasta posterior a la administración, incluso 15 minutos después de administrar este fármaco, ¿no? La administración intramuscular, se ha visto que hay valores o niveles menos predecibles de este fármaco y pueden ser incluso más prolongados. Por eso es que la dosis intramuscular de la fenitoína no se recomienda. Existen efectos cardiovasculares como la hipotensión. Existen otros efectos que son menos frecuentes, pero pueden llegar a ser graves. Así es que es importante monitorizar. La fenitoína y fosfenitoína intensifican convulsiones causadas por cocaína, anestésicos de teofilina y el lindano. Entonces, debemos tener en cuenta de no usar este fármaco en esos escenarios. La dosis de carga, como les había dicho, dosis de 20 miligramos por kilo, ¿sí? El riesgo, ¿cuál es? Dolor en el sitio de administración, lesiones locales, puede dar lugar a trombosis venosa a nivel del sitio de administración, o el síndrome conocido como síndrome de guante morado, ¿no? Las infusiones, el momento que se realicen infusiones muy rápidas, por eso es que se recomienda de 30 a 40 minutos. Debemos tener una monitorización obligatoria, ¿sí? Porque hay el riesgo de que puedan desarrollar arritmias estos pacientes. En cuanto al valproato, ¿sí? Está indicado en el manejo del estado epiléptico, es útil, ¿sí? Unas características es que no es sedante, se puede usar en el estado epiléptico focal o mioclónico. La dosis va a ir en dosis de carga de 40 miligramos por kilo a una dosis hasta de 3 gramos. Los pacientes que ya están tomando medicamentos anticonvulsivantes, las necesidades de mantenimientos pueden ser un poco más altas en estos pacientes, ¿no? El riesgo de toxicidad en estos pacientes es de tipo hepática o encefalopatía por amonio o hiperamonemia, ¿no? Debido al valproato, que serían las consideraciones que debemos tener con respecto al ácido valproico o al valproato sódico. En cuanto a los medicamentos de segunda o tercera línea, tenemos al fenobarbital y a la loncasamida, que son fármacos intravenosos que pueden ser adyuvantes en el manejo del estado epiléptico, ¿no? Sobre todo el focal, el convulsivo y en estados epilépticos refractarios. Pueden también ser considerados cuando requerimos un mejor nivel de conciencia. El fenobarbital es un medicamento anticonvulsivo muy eficaz, ¿sí? Eficaz en el control de las convulsiones, alrededor de un 60%. Va a dar una sedación tanto sustancial y va a potenciar, en este caso, una reducción en cuanto a la presión y a la respiración. Por eso es que debemos tener en cuenta en monitorizar y el manejo avanzado en caso que requieran estos pacientes, manejo de la vía aérea. La dosis inicial va a ser de 20 miligramos por kilo, ¿sí? A una velocidad de 30 a 50 miligramos por minuto. Debemos tener en cuenta que estos pacientes van a estar en ventilación mecánica o con soporte o manejo avanzado de la vía aérea, ¿sí? Porque el estado respiratorio y hemodinámico de nuestro paciente va a verse comprometido. La vida media de estos fármacos es bastante prolongada, entre 87 y 100 horas. Hay pacientes que pasan dormidos incluso una semana, ¿no? Entonces, eso es lo que depende de la sensibilidad que debemos tener en cuenta de estos fármacos de tercera línea. En cuanto a la lancosamida,
En cuanto a la glucosamida, podemos usar por vía intravenosa, dosis de 200 a 400 miligramos bolo intravenoso, ¿sí? Para tratar el estado epiléptico refractario. Los efectos adversos graves en realidad son raros, aunque puede ocurrir trastornos del ritmo como bloqueo auriculoventricular completo y bloqueo de segundo grado, ¿no? Es importante hacer un control electrocardiográfico en estos pacientes y valorar el PR en el electrocardiograma. En el estado epiléptico continuo refractario, ¿sí? El tratamiento con benzodiazepinas y medicamentos anticonvulsivantes, ¿sí? Dentro de los 20 a 10 minutos puede presentar convulsiones activas incluso alrededor por 30 minutos, ¿no? Si es que el paciente persistiera con el estado epiléptico, se recomienda ya, en este caso, el manejo del estado epiléptico. Lo manejamos en unidades de cuidados intensivos y unidades críticas. Hay muchos pacientes que hacen estatus o estatus no convulsivos, es decir, el paciente, si bien es cierto, puede estar sin los movimientos tónico-clónicos, pero puede estar convulsionando. En este caso, sí, estos pacientes incluso se beneficiarían de un monitoreo, sí, electroencefalográfico. En este caso, estos pacientes estaría indicado infusiones de sedantes como midazolam, propofol o pentobarbital para realizar una profundización y de esta forma parar las convulsiones, que es el objetivo del manejo del estado epiléptico. Obviamente, si iniciamos propofol, midazolam o fenobarbital en un paciente, la indicación es manejo avanzado de la vía aérea, ventilación mecánica, porque el paciente va a disminuir el sensorio hasta que va a perder la protección de la vía aérea, que es básicamente el objetivo del manejo avanzado de la vía aérea. En el estado epiléptico motor focal se tratan con los mismos fármacos, ¿sí? Que el estado epiléptico continuo, para evitar una sedación excesiva e intubación, en el caso de ser posible, ¿no? En la hiperglicemia no cetóxica, el control básicamente estaría indicado para un adecuado manejo metabólico. Se pueden usar las benzodiazepinas, ¿sí? Si es que las convulsiones persistieron. En cuanto a las de epilepsia parcial continua, los fármacos de primera elección son los benzodiazepinas, ¿sí? Si no detienen las sacudidas focales, se puede usar múltiples medicamentos anticonvulsivantes. En el estado epiléptico mioclónico, el tratamiento inicial va a depender de la etiología, ¿sí? En el estado epiléptico relativamente benigno, o el síndrome de epilepsia, de tipo mioclónica juvenil, va a tratarse con inicialmente benzodiazepinas y vamos a asociarlo con un fármaco anticonvulsivante no benzodiazepínico como el valproato o el levetiracetam. Van a ser útiles. En situaciones, cuadros convulsivos más graves, como el síndrome de Dravet o Lennox-Gastaut, que puede ser mucho más difícil de interrumpir el tratamiento inicial, van a beneficiarse del monitoreo electroencefalográfico, ¿no? Que nos van a ir a la par con el manejo de los anticonvulsivantes. En aquellas cuadros, estados epilépticos de origen anóxico, las benzodiazepinas en combinación con fármacos de segunda línea como el ácido valproico y el levetiracetam van a ayudar precisamente al control convulsivante de estos pacientes. En cuanto a la recuperación postictal y una evaluación inicial, es decir, posterior al estado convulsivo, vamos a tener el estado postictal, que va a ser el estado de recuperación, en un ritmo esperado de recuperación en el electroencefalograma generalizado. Vamos a ver con un estado epiléptico convulsivo va a recuperar la capacidad de respuesta alrededor en entre 10 y 20 minutos posterior, ¿sí? A las convulsiones generalizadas que el paciente tuvo. Vamos a hacer una vigilancia estrecha durante este tiempo para precisamente ver una recuperación del paciente. Muchas veces la recuperación o una prolongación del estado postictal
puede estar relacionado con los fármacos sedantes o las benzodiazepinas que usamos, ¿no? Debemos hacer una evaluación neurológica, sobre todo en el periodo postdictal, que nos va a dar información del estado del paciente. Debemos repetir y complementar un examen neurológico, ¿sí? Un examen neurológico completo. En aquellos pacientes que esto hay una limitación, se recomienda hacer un electroencefalograma, ¿sí? Como primera, en el caso de pacientes con primera presentación de un estado epiléptico, para evaluar precisamente la actividad de fondo tan pronto como sea posible después del estado convulsivo, ¿no? En cuanto a los exámenes complementarios de imagen o la neuroimagen, en el estado epiléptico de primera presentación, en el caso de las convulsiones o si son focales, está indicado, ¿sí? Está indicado la tomografía computarizada de la cabeza o una resonancia magnética, ¿no? En el caso de estas pruebas complementarias de imagen, no están indicadas si es que no hemos controlado el estado epiléptico o si el paciente sigue convulsionando. La prioridad, como les mencionaba, es controlar, parar las convulsiones una vez que hayamos estabilizado al paciente, como cualquier paciente complejo o cualquier paciente grave del servicio de emergencia, de estado crítico. Tenemos que estabilizarlo para poder trasladarlo a hacer un examen complementario. La punción lumbar estaría justificada si tenemos la sospecha clínica de un cuadro infeccioso del sistema nervioso central y debemos tener en cuenta, ¿sí?, que si está indicado hacer una punción lumbar, debemos descartar una lesión ocupante de espacio, ¿sí?, a nivel cerebral por el riesgo de herniación, ¿no? Debemos tener en cuenta que las convulsiones o el estado epiléptico puede dar pleurocitosis en el momento del análisis de líquido cefalorraquídeo. Debemos tener en cuenta otras posibles etiologías, obtener cultivos de líquido cefalorraquídeo de sangre y otras posibles fuentes en el caso que la sepsis sea el origen de las crisis convulsivas, ¿no? En cuanto a los pacientes con meningitis, ¿sí?, o sospecha de neuroinfección, la indicación del inicio temprano de antibiótico terapia, incluso previo a los exámenes complementarios de neuroimagen, ¿sí?, están indicados por si existe la preocupación o la sospecha clínica de neuroinfección. Eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de las decisiones. En cuanto a la recuperación y evaluación postdictal, ¿sí?, esta puede prolongarse producto de los fármacos sedantes o las benzodiazepinas, ¿sí?, o debemos tener la sospecha clínica de que el paciente no esté en estado postdictal, puede que esté con un estado epiléptico no convulsivo, ¿sí? Es decir, el paciente, si bien es cierto, no está temblando, no se está moviendo, pero está convulsionando, ¿sí? Entonces, para esto, el diagnóstico debe ser oportuno mediante una electroencefalografía, ¿sí? Puede ser imposible diagnosticar clínicamente que el paciente esté convulsionando y no precisamente esté en un estado postdictal. Podemos revisar, hay pacientes que hacen movimientos de los musculares auriculares de los ojos superciliares o pueden hacer nistagmo que pueden dar una sospecha clínica, ¿no? Pacientes que no recuperen la capacidad, ¿sí?, sus capacidades de respuesta dentro de 10 a 20 minutos posteriores a las convulsiones generalizadas, la indicación es un electroencefalograma continuo, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta estas manifestaciones clínicas en el estado postdictal para la sospecha clínica de un estado de estatus epiléptico o estado convulsivo en el paciente en el servicio de emergencias. Esto es lo que les quería compartir el día de hoy con respecto al abordaje del paciente con estatus epiléptico o estado epiléptico, de cómo debemos proceder como personal de salud en el primer contacto de atención con este paciente de complejidad alta que acude a ustedes buscando ayuda como personales de salud y qué conducta ustedes deberían tomar al respecto ante este escenario. Eso es lo que tenía para compartirles el día de hoy. No sé si tienen preguntas. Si no, muchas gracias.
Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas Gracias. noches. Gracias, doctor. Buenas noches con todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Que tengan buena noche.